Encabezado de ruteo, eso también existe en el caso de IPv 4, y está en IPv 6, en IPv 4 uno puede poner un encabezado que dice, mire, yo exijo que este paquete pase por tales o cuales equipos intermedios. Básicamente estoy forzando al menos una parte de la ruta, estoy forzando ciertos puntos por los que tiene que pasar. Se usa poco y me da la impresión de que eso está semi obsoleto o semi recomendado no usar, porque significa que para poder hacer eso en forma cuerda, digamos, tengo que tener un conocimiento bastante acabado de la red, cosa que es bastante raro, digamos, y puede usarse para fines maliciosos, o sea, si algún malandrín fuerza tráfico de muchos lados, entre muchos destinos que no tienen nada que ver entre sí, a pasar por un mismo equipo, capaz que lo sobrecargue y produzca problemas. Así que eso no es una muy buena idea, probablemente muchos equipos simplemente le den el machetazo a esa clase de encabezados y no le hagan caso. Pero bueno, está. Y finalmente tenemos la opción de una serie de opciones que van dirigidos al destino. Nuevamente no tiene mucho sentido entrar en gran detalle. Bien, otra cosa, y esto no tiene que ver realmente con IPv 6, pero en realidad esto muestra algunos de los requisitos nuevos que aparecieron con IP que no estaban antes. VPN, que probablemente es una abreviatura que ustedes habrán escuchado por ahí y una cosa media magicosa o qué sé yo. La idea de una VPN es tener un conjunto de computadores interconectados en una red razonablemente segura, pero utilizando entre medio una red insegura. La idea clásica de esto, de la VPN, es, tenemos nuestra empresa exitosísima que tiene su oficina central en Valparaíso y tiene una oficina de, qué sé yo, no sé, pues una oficina, como le llaman, branch office, una sucursal en Santiago. ¿Sí? No es simplemente una sucursal, digamos, en términos de que nosotros hacemos todo el trabajo acá en Valparaíso y en Santiago solamente hay una oficina de ventas, sino que tenemos, por ejemplo, la parte central de la ingeniería acá en Valparaíso, y en Santiago tenemos el grupo de ingeniería que se preocupa de algún producto en particular, una línea de productos particular. En una situación como esa, vamos a querer compartir datos, vamos a querer poder compartir información, vamos a poder querer, por ejemplo, hacer conferencias, teleconferencias, sin que pueda interferir terceros. Vamos a querer que podamos desde un computador de uno de los ingenieros en Santiago acceder al servidor donde tenemos las copias maestras, digamos, de, qué sé yo, los planos o la documentación, el código fuente de lo que estamos desarrollando, que están ubicados en Valparaíso, en el data center de la empresa. Y no queremos, obviamente, que terceros no autorizados puedan tener acceso o interferir con eso. La idea, entonces, es crear, digamos, el equivalente lógico de una red de área local que conecta a Santiago con Valparaíso, pero pasando por redes de terceros, redes sobre las cuales no tenemos control, redes inseguras. La idea entonces es usar
cifrado y protocolos especiales para proveer seguridad. O sea, impedir que alguien pueda pinchar el tráfico, digamos, interceptar el tráfico y leer lo que estamos escribiendo. Y también impedir que el asunto sirva de punto de entrada para usuarios no autorizados. La idea básica de cómo funcionan muchas de las VPN, no todo funciona de esa manera, pero la idea básica del cuento es montamos una red, entre comillas, física, utilizando como enlace físico, entre comillas, una conexión, por ejemplo, un tráfico UDP o TCP entre origen y destino, ¿sí? Y a través de esa conexión física, entre comillas, que obviamente podemos enviar el tráfico a través de eso cifrado, todo el tráfico. Usamos eso ahora como si fuera una red física y sobre eso montamos encima una red TCP/IP común y corriente. ¿Sí? Eso hacen la mayor parte de las soluciones propietarias, o sea, cerradas, digamos así, que son bastante problemáticas. Son problemáticas en el sentido que cada uno tiene su propia manera de hacer estas cosas y son todas 99,5% incompatibles y funcionan como las carabinas. En general son bastante mañosas estas cuestiones porque son soluciones bien poco, o sea, hay poca ingeniería detrás del cuento. En vista de esa clase de problemas y la necesidad creciente de seguridad en lo que es tráfico de la red, como paréntesis, cuando se inventó Internet, la idea de Internet era crear una red robusta al interior de Estados Unidos que fuera capaz de seguir funcionando incluso bajo, en el caso de un ataque nuclear. Esa es un poco la idea paranoica que hay detrás del cuento. Se usó esto rápidamente para interconectar centros de cómputo, centros de supercómputo existentes en la época. Había una media docena de centros de supercómputo con sus usuarios, que típicamente estaban ubicados en distintos laboratorios nacionales en Estados Unidos, en algunas universidades que tenían proyectos de investigación relacionados con el Departamento de Defensa de la red. Originalmente le pertenecía exclusivamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y algunas empresas que también tenían contratos con el gobierno respecto de esto. En el fondo, la red se usaba más que nada para cosas tales como mover programas de un lado para otro, correr simulaciones gigantes en algún computador remoto y cosas de esa clase. Y la información que se estaba traficando ahí en realidad era solamente de interés para los participantes, o sea, no a alguien, a un tercero cualquiera en realidad le podía interesar nada. Y el acceso también, para el mismo hecho de que era un club bastante limitado, el acceso real que había a esa clase de cosas era bastante cerrado. Las capacidades de hardware y software en aquella época eran bastante más limitadas también de lo que tenemos hoy día. O sea, probablemente el teléfono celular que ustedes tienen, que andan trayendo en aquella época, habría sido más grande que uno de los supercomputadores de esos centros de supercómputo, ¿sí? En calidad, en cantidad, en capacidad de procesamiento, en capacidad de memoria, en todo lo que ustedes quieran.
Sí, así de ridículamente pequeños eran los equipos en aquella época. Bueno, el año 90, 91 creo que fue por ahí, a un físico se le ocurrió la idea de lo que nosotros hoy día conocemos como web, y el uso de Internet explotó y se transformó de ser un ámbito de juego eh, para los geeks, para los ñoños, se transformó en, rápidamente se transformó en una herramienta de trabajo indispensable para todo el mundo, y hoy día prácticamente estamos conectados en forma personal 24/7 a la red, y la estamos usando para toda clase de cosas, para divertirnos, para eh, pelar a la gente en las distintas redes sociales, eh, para ver noticias, para ver, qué sé yo, programas de televisión, incluso muchas radios hoy día transmiten en paralelo su señal a través de internet, de manera que ustedes puedan recibirla por esa vía si que no tienen acceso a la radio como radio. Y también fundamentalmente se ha transformado en una necesidad imperial, una herramienta indispensable para el trabajo de las empresas. Ustedes hoy día, típicamente, en realidad yo no recuerdo cuándo fue la última vez que escribí un cheque en papel. ¿Sí? Hoy día ustedes pagan con una tarjeta, generalmente, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Bueno, la maquinita que lee eso está conectada a través de la red con el banco. La mayor parte de los pagos hoy día uno no los hace por la vía de ir a la oficina, qué sé yo, Entel, para pagar la cuenta del teléfono la semana, del mes, perdón, o ir a la oficina de qué sé yo, Val o lo que sea, sino que la mayor parte de los pagos se hacen por transferencia electrónica. Solía ser que en la Universidad de Santa María yo iba a buscar mi cheque de sueldo, que era un cheque en papel, y lo iba a depositar al banco. Después comenzaron a depositarme a través de la red, claramente, esa plata en la cuenta directamente, y hoy día me llega el depósito y también me llega la cartola, digamos, de qué es lo que me están pagando por la red. O sea, no es ya el papel en ese sentido, desapareció. Pero eso significa, bueno, eso es, digamos, nuestro uso como persona común y corriente. Muchas empresas ya no envían, qué sé yo, solicitudes de compra, qué sé yo, en términos de enviar una carta en papel a su contraparte, sino que lo hacen a través de correo electrónico, por ejemplo, y recientemente también está todo lo que llaman B2B, B2B, Business to Business, o sea, eh, que directamente la aplicación que maneja X cosa en mi empresa envía en un formato acordado de antemano una petición de compra a algunos de mis proveedores, ¿sí? Y el proveedor del caso, a través del mismo tipo de mecanismo, me envía de vuelta la cobranza correspondiente, ¿sí? O sea, no se mueven papeles, ni siquiera se mueven las peticiones y cobranzas, digamos, a través de mecanismos como correo electrónico, sino que directamente hablan entre sí las aplicaciones. Y la aplicación del caso, entonces, para pagar de mi lado, seguramente hace lo mismo, de darle instrucciones a través de otra conexión B2B al banco, de transferir la plata al proveedor correspondiente.
Pero si ustedes se fijan, todo ese tráfico de que estoy pagando, el que pedí, como está muy de moda últimamente, eh, pedí unas pizzas a alguna empresa, digamos, y lo estoy pagando mediante mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito a través de la red. Claramente todo ese tráfico es extremadamente sabroso, digamos, para posibles malandrines que puedan interceptar ese tráfico y falsificarlo. O sea, hacer aparecer como que en realidad yo no pedí una pizza, sino que pedí 15 y que la plata, en vez de llegarle a al proveedor de pizzas, le llegue al mafioso del caso, que pueda interceptar algún pago que estoy haciendo mediante tarjeta de crédito y tenga, por lo tanto, mi número de tarjeta de crédito y, ¿cómo se llama?, la clave correspondiente, que tengo que darla obviamente para poder autorizar el pago. Y haciéndose de eso, se encarga algunos juguetitos para su entretención personal a costa mía. Si estamos utilizando la red para enviar correo electrónico, esos correos electrónicos, por mucho que ustedes traten de utilizar a sus usuarios de que enviar información sensible a través de correo electrónico es una mala idea, ustedes saben muy bien en muchos casos que los usuarios suelen hacer esa clase de cosas. No es ni siquiera ninguno. ¿Sí? No es falta el pastel que envía el plan secreto, digamos, el plan estratégico secreto de la empresa a otro pajarito por correo porque no alcanzó a ir a la reunión en la cual se planteó el tema. Tonteras de esa clase ocurren todos los días. Por lo tanto, es importante asegurar el tráfico. Y asegurar el tráfico significa el día de hoy utilizar sistemas de cifrado. También sistemas de cifrado que en realidad bueno, en realidad estrictamente hablando no se inventaron esa clase de sistemas de cifrado en los años 80, sino que en realidad se hicieron públicos en los años 80 y comenzaron a ser realmente prácticamente utilizables por ahí por mediados de los años 90 y ahí se estandarizaron, digamos. Sistemas de cifrado lo suficientemente fuertes como para tener seguridad razonable de que no se pueden romper. Bueno, sin eso, todo lo que conocemos nosotros hoy día, como la Internet que nosotros conocemos hoy, que nos permite hacer toda clase de transacciones comerciales, mover grandes cantidades de dinero de un lado para otro, etcétera, sería absolutamente imposible. Pero eso significa que tenemos que estar en condiciones de asegurar que el tráfico sea seguro, que no pueda ser interceptado por terceros, simplemente leer el tráfico y poder descubrir el número de tarjeta de crédito y la clave correspondiente, incluso sin poder hacer nada con el tráfico correspondiente, ya es un riesgo feo, digamos. Pero también está el riesgo de que alguien pueda falsificar tráfico, o sea, hacer llegar una petición falsa, digamos, al banco para que envíe plata. ¿Sí? O modificar tráfico, o sea, al fondo está diciendo, oiga, páguele al señor tanto la suma de 10.000 pesos y le hacemos un pequeño cariñito al asunto y lo transformamos en páguele al señor tanto la suma de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? O sea, eso es complicado. Soluciones para eso, las primeras tipos de soluciones que se plantearon en realidad fueron soluciones a nivel de aplicaciones, lo que se llama SSL, que era un
La idea ahí es básicamente tenemos un tráfico TCP entre el browser de web y el servidor web correspondiente, y ese tráfico TCP se cifra, va cifrado, lo que va dentro del tráfico. Eso es lo que ustedes tienen, por ejemplo, cuando en su dirección web dice HTTPS, que hoy en día es prácticamente todo es HTTPS, ya casi no hay HTTP a secas, digamos, sin cifrar. Funciona mediante ese mecanismo. Un mecanismo más básico que se integró en IP versión 6 bajo el nombre de IPsec, o sea, IP seguro, seguridad IP. La idea aquí es que como parte del tráfico IP propiamente tal, el tráfico IP va equipado con una serie de medidas para asegurar de que el tráfico que me está llegando sea realmente del origen que dice cero, sea lo que es estrictamente hablando se llama autenticación, y también mecanismos de cifrado, seguridad propiamente tal, o sea, de que además de autenticar el tráfico, si este tráfico viene realmente de este origen, además el tráfico venga eh, cifrado perdón, de manera que terceros no autorizados no puedan leerlo. Eso fue IPsec, que básicamente viene a jugar el papel de lo que estábamos hablando de VPNs, digamos. Y IPsec como tal se diseñó en IP versión 6, pero se diseñó también con la finalidad de poder parcharse encima de IP versión 4. O sea, hay IPsec también como parte de IP versión 4. Nuevamente, esta es un área bastante cambiante, digamos, han habido bastante evolución respecto a las herramientas y demás que se usan para esto, y hay una gran colección de opciones disponibles. Así que ahí van a tener que ver exactamente qué es lo que hay en uso en cada caso y cómo se usa, y no hay mucho que se pueda hablar en términos genéricos. Lo que sí hay que tener cuidado, que a insistencia de algunas entidades de reputación más bien destinada al, ¿cómo se llama?, al espionaje, digamos, insistieron fuertemente de que los estándares de IPsec, salvo que se tomen medidas un tanto, o sea, salvo que se configure en forma específicamente eso, el sistema de cifrado de IPsec por omisión es simplemente no haga nada, o use algún sistema de cifrado que es bastante trivial de romper. Si realmente quieren sacarle provecho a esta clase de cosas, uno no puede quedarse con la configuración por omisión, sino que realmente va a tener que tomar medidas un poco más allá de elegir cuidadosamente qué clases de opciones de cifrado en particular va a usar, y elegirlas con cuidado de manera que sean opciones robustas eh, y recomendadas actualmente. El avance, particularmente en todo lo que es criptografía y obviamente también en todo lo que es eh, capacidad de proceso y almacenamiento de datos, es bastante rápido, y por lo tanto mecanismos de cifrado que hace no tanto tiempo atrás se consideraban como eh, perfectamente seguros, hoy día se están recomendando que no se usen y que se usen otras alternativas. Así que ahí también hay que mantenerse al tanto de qué es lo que hay, qué es lo que se está recomendando. Bueno, IPsec
como decíamos, en el RFC 1636 del año 94, básicamente codificó, reconoció las necesidades de seguridad y para ser agregadas, en este caso, a IPv 6. ¿Sí? Beneficios de IPsec: provee seguridad fuerte para tráfico que pasa a través de redes que no están bajo nuestro control, sobre las cuales que no son seguras. Es resistente a ser bypassado, o sea, no es, si ustedes configuran una conexión con IPsec, es imposible para un tercero, prácticamente imposible para un tercero meterse entre medio o pasar por el lado. Si es que se configura correctamente, va a ser transparente para los usuarios finales. O sea, ustedes pueden tener una conexión IPsec con la oficina en Santiago que estábamos comentando nosotros, y para los usuarios finales, en realidad, el hecho de que está esa conexión usando IPsec entre Valparaíso y Santiago es absolutamente invisible, ni siquiera transparente. Se puede utilizar incluso para, por ejemplo, asegurar el tráfico entre mi equipo acá y algún servidor que pueda tener en la Universidad de Santa María. ¿Sí? No es trivial de manejar, no es trivial de montar y todo, pero para gente que tiene un nivel de paranoia suficiente, es una opción. Necesito café. Ya, resumido entonces, hablamos de interredes, hablábamos de qué es lo que hace IP en el fondo como tal, cuáles son los requerimientos básicos, y vimos que lo que es razonable ofrecer a estas alturas del partido es alguna clase de servicio sin conexiones, porque es relativamente sencillo de ofrecer un servicio tipo Datagram. Ya tenemos suficientes líos que resolver para más encima tener que estar administrando conexiones. Hablamos de más o menos cómo funcionaba IP, cuáles son sus objetivos de diseño, y hablamos del protocolo IP como tal, que es la parte de interconexión de redes de TCP/IP. Básicamente lo que estaba en uso, lo que sigue estando en uso mayoritario, es IP versión 4. Se inventó IP versión 6, básicamente forzado por el hecho de que se vio en los años 90 de que con la rapidez con la que se estaban agotando las direcciones IP, pronto nos íbamos a quedar cortos. Y por lo tanto se comenzó un esfuerzo de ingeniería bastante grande, digamos, bastante bajo presión, para encontrar un reemplazo para IP versión 4. Y el resultado es IP versión 6. Resulta que en paralelo a ese esfuerzo se comenzaron a desarrollar una serie de parches más o menos, en realidad, de, de feo a espantoso, digamos, a IP versión 4 para, bueno, algunos son más o menos presentables, pero la mayor parte de las cosas son parches bastante chamullentos, bastante sucios, digamos, la IP versión 4 para estirar el uso de direcciones IP. Una de las cosas que vimos nosotros fue el tema de subredes. O sea, en vez de darle una red de 256 o 254 en realidad direcciones al departamento de mecánica que tiene 6 equipos,
le damos un trozo de red, le damos un espacio para 16 equipos para que tenga un pedacito más para crecer. De esa manera estamos utilizando mejor las direcciones. Esa es una. La otra es el uso de NAT, PAT, que básicamente la idea es que ustedes tienen una red completa de direcciones IP, versión 4, gigantes posiblemente, pero que sale al mundo externo a través de una única o unas pocas direcciones IP públicas. Y lo que hay detrás en la red local, digámoslo así, son direcciones privadas. Si ustedes van y revisan las direcciones IP que ustedes tienen asignadas en sus casas, seguramente van a ser direcciones IP de la forma 192.168.0. Algo. Por ejemplo, mi equipo acá es 192.168.042. Tal vez ustedes tengan esa misma dirección en su casa, pero son redes distintas, porque están detrás de un equipo que sale hacia el mundo exterior a través de una dirección IP, un grupo chico de direcciones IP versión 4 comunes. Y así pueden tener una red gigante internamente y en realidad para la visión del público están usando solamente unas pocas direcciones IP públicas. ¿Sí? Está todo el tema que habíamos conversado también de DHCP. DHCP básicamente habíamos dicho que se usaba para que un equipo, por ejemplo, mi notebook acá, pueda configurarse en forma automática cuando se conecta a una red. Y la parte interesante del cuento también está en que la parte de configuración automática significa que solicita en préstamo una dirección IP. Si yo voy a la Universidad Católica, a la escuela de ustedes, a hacer clase allá, yo me conecto a la red de la Universidad Católica y me dan en préstamo una dirección IP que la puedo usar. Después me voy y esa dirección IP se la pueden prestar a otro. O sea, esa dirección IP no le pertenece a mi equipo, la tiene por el rato que está conectado. También es una manera de expandir el uso de direcciones. Hay varias cosas así, pero todas ellas tienen sus complejidades, digamos, y hacen más engorroso el manejar muchas de las cosas. Eso. Vimos el tema de las direcciones IP, las clases de direcciones IP, versión 4. Hablamos de ICMP y de ARP. Hay varios otros protocolos más, particularmente todo lo que tiene la maquinaria que tiene que ver con la administración del ruteo de IP versión 4 o ruteo en general, digamos, que incide en el funcionamiento IP. De alguna manera, un router que recibe un paquete con una dirección de destino tiene que saber por qué camino enviarlo hacia ese destino. Eso no es obvio. Y todo ese manejo, digamos, de cómo se llega al destino, cómo descubro cuál es el camino mejor hacia el destino y todo ese cuento, ese es el tema de ruteo, que nosotros no lo hemos tocado, pero eso también incide, digamos, directamente sobre IP. Después hablamos sobre IP versión 6, un poquitito, y en realidad, como les comentaba cuando estábamos jugando con eso el otro día, me desayuné la última vez que habíamos hecho ese ejercicio de ver conectividad IP versión 6 acá en Chile. Resultaba que prácticamente nadie tenía conectividad IP versión 6, solamente algunos próceres en algunas universidades. Resulta que ahora, repitiendo el ejercicio, me encontré con la sorpresa de que por lo menos BTR ofrece conectividad IP versión 6 nativa. Ni me había dado cuenta de que habían hecho el cambio. O sea, que lo habían ofrecido como alternativa. Como les digo, me desayuné absolutamente, no me di cuenta del cuento, lo que es una muestra más
de lo bien que se hizo la pega de ajustar el software para funcionar en forma correcta con IP versión 6 y también todo lo que significa en términos de sistema operativo y otra infraestructura, y también equipos como el router que yo tengo acá. También obviamente hay que ajustar su software, su configuración para poder funcionar con IP versión 6. Pero bueno, eso está la tarea para que ustedes le echen una mirada a esas cosas. La idea es juntar información y poder hacer un pequeño resumen. Y finalmente hablamos de VPN. VPN hay toda clase de opciones distintas. Ejemplo clásico de eso, mi hija trabaja en Alemania en Hapag-Lloyd, una empresa naviera, y ella trabaja, es ingeniero industrial, y trabaja bastante con bases de datos que contienen información sensible de la empresa. Y bueno, particularmente ahora con todo este cuento de la pandemia, trabaja fundamentalmente desde la casa, pero también antes trabajaba bastante desde la casa cuando todavía iba comúnmente a la oficina. Y para ella, el poder conectarse desde la casa a la base de datos como si estuviera en la oficina es posible a través de una VPN. Ya se conecta a la VPN y a través de eso se conecta como si estuviera conectada, sentada en su escritorio en la oficina. ¿Sí? Que esa es un poco parte de la idea de las VPN también, o sea, permitir esa clase de cosas, permitir también lo que comentábamos de conexión entre la oficina de Valparaíso y la de Santiago y otras aplicaciones similares a esa. Bien, con esto en realidad estamos terminando con este capítulo. Tenemos relativamente, bueno, queda media hora, en realidad sí podríamos comenzar con la presentación siguiente. Vamos a preguntar esto. Sí. Siguiendo nuestro camino de abajo hacia arriba, te cuento. Vamos al capítulo 15, protocolo de transporte. Hay dos tipos básicos de transporte que ya los habíamos comentado, que son el servicio de tipo con conexión, una corriente continua de datos confiable, y servicios sin conexión, o sea, básicamente servicio de datagrama. En realidad hay un par de servicios adicionales que se han definido en el ámbito TCP/IP, protocolos que ofrecen un servicio confiable de entrega de mensajes, no una corriente continua de datos, sino que de mensajes. O sea, ustedes envían un mensaje y tienen la garantía de que el mensaje llega, o le avisan de que el mensaje no llegó, digamos, o sea, toman las medidas para asegurarse que el mensaje llegue. Y bueno, y ahí también está la posibilidad de que los mensajes lleguen fuera de orden o qué sé yo, no necesariamente en el orden en que se envían, como es lo que nos está asegurando TCP. Temas de secuenciamiento confiable, básicamente la clase de idea de envío datos en el orden 1, 2, 3 y el destino llegan en orden 1, 2, 3. No me venga con el cuento de que llegan en desorden o que alguno se pierde, digamos, sino que me garantizan que se entregan en orden y
correspondiente, y que no lleguen dañados los mensajes tampoco, toda esa historia. Obviamente todo eso ahí entra en lo que nosotros en su oportunidad hablamos de control de errores, y eso, toda esa historia, digamos, el sistema de ARC, ARQ y toda esa historia entra claramente en esto. Ahí tenemos que ver ese tema, ¿sí? Definitivamente hay uno de los temas también que está relacionado con esto, con todo lo que es transporte de datos. El transporte de datos rara vez va desde el equipo A hasta el equipo B. El transporte de datos va a ser siempre, o casi siempre, en términos de la aplicación X en el equipo A quiere conversar con la aplicación Y en el equipo B. Mientras X está conversando con Y en A y en B, pueden haber otros que están conversando entre A y B. Y pueden haber, y generalmente van a haber también, simultáneamente otros que están conversando entre A y C, o entre B y D, o qué sé yo. O sea, necesito realmente no solamente distinguir el equipo que origina los datos, sino que dentro de ese equipo hacer referencia a una aplicación. Tenemos que entonces tener alguna clase de manera de identificar al usuario. Como tenemos posiblemente varias entidades que hacen el transporte, o sea, podemos estar manejando datos a través de UDP y de TCP simultáneamente, tengo que estar indicando quién se hace cargo realmente del transporte de datos. Podrían haber otras alternativas también. La dirección del equipo en el cual reside el destino de los datos y en qué red está, dónde está, en qué red. Que realmente en general esas dos cosas, la dirección de la máquina y la dirección de la red, son parte, son, son, forman en conjunto, digamos, la dirección IP del destino al que estamos haciendo referencia. Como ya habíamos dicho, hay un tema de multiplexación. Varios usuarios pueden estar utilizando el mismo medio de transporte, el mismo protocolo de transporte. O sea, puedo tener simultáneamente abiertas varias conexiones entre la máquina A y la máquina B. Está hablando la aplicación X con la aplicación Y. Está simultáneamente hablando la aplicación W también con la Y posiblemente. Está hablando la Z con la J o lo que sea, ¿sí? Y todos ellos están utilizando TCP como medio de transporte. Entonces necesitamos algún medio para distinguir esos distintos flujos de datos. Y eso se hace a través de lo que nosotros habíamos llamado Service Access Point, cuando hablábamos en términos así genéricos de estructura de protocolos, que en el caso de TCP/IP, a esa clase de cosas le llaman un número de port. Aquí, bueno, un poquitito hacer un pequeño desvío, digamos. En el caso de TCP/IP, o sea, en general, ¿cuál es la posibilidad de contactar a una persona? Yo puedo decir, me gustaría hablar con, qué sé yo, con Pablo Hernández en tal parte, ¿sí? O sea, identificar directamente al destino con el que yo quiero hablar. Esa es una posibilidad, pero eso es bastante rígido, digamos, porque en realidad la mayor parte de las situaciones a mí no me interesa hablar
con Pablo Hernández, sino que a mí me interesa hablar con la persona que está a cargo de, qué sé yo, las cuentas corrientes en el banco. ¿Sí? Que puede ser Pablo Hernández o puede ser que Pablo Hernández esté enfermo y lo esté reemplazando Juanito Pérez o qué sé yo. ¿Sí? Así que esa es una cosa. Para independizar entonces un poco las aplicaciones y las conexiones de red, la idea de TCP introdujo la idea de ports. La idea es que un port viene a funcionar más o menos como una casilla. O sea, ustedes envían tráfico, envían correo a la casilla tanto del correo y allá sabrán qué hacer con correo que llega a esa casilla. No están enviándole correo directamente a una entidad, sino que a una entidad intermedia que es una casilla, una especie de casilla. En este caso, eso fue lo que vimos nosotros también cuando hablamos de programar en TCP/IP. Ustedes solicitan para su uso, para el uso de la aplicación, un port en una dirección dada. ¿Sí? O sea, yo quiero estar recibiendo conexiones en el port tanto, en la dirección tanto. Eso fue lo que básicamente hacíamos nosotros con el bind. ¿Sí? Esa es un poco la filosofía que hay en TCP/IP. ¿Sí? La gracia adicional que tiene eso es que no necesariamente estamos limitados a una dirección, o sea, está claro de que nosotros podríamos fácilmente, por ejemplo, escribir un programa que reciba tráfico a través de un socket y lo retransmita a través de otro, ya se decide de esa manera se dé puente, o que esté atendiendo varios sockets simultáneamente, ¿sí? O enviando tráfico a varios sockets distintos. Su mismo browser de web, ustedes pueden estar simultáneamente, por ejemplo, conectados a la página del banco y a la vez también estar conectados a otra página y en esa página estar jugando. Y es el mismo programa que está conectado entonces a varios destinos. ¿Sí? Eso. Control de flujo. En el caso de la capa de transporte que estamos hablando nosotros acá, esto es bastante complicado. Recuerden que estamos usando exactamente la misma capa de transporte para contactarse, en este caso, por ejemplo, si yo quiero transferir datos entre este computador de acá, en el que estoy en este momento sentado al frente haciendo clase, hacia, hacia mi otro computador, o por ejemplo, qué sé yo, enviar algo a imprimir a la impresora que tengo acá a través de la red. En ese caso, los retardos que hay entre origen y destino son básicamente, o sea, son para todos los efectos prácticos despreciables. Pero se está usando exactamente el mismo protocolo de transporte para enviar tráfico, eh, cosa que ya no ocurre de esa manera, digamos, pero solía ser que el tráfico que fuera de Estados Unidos iba a través de enlaces satelitales y por lo tanto el retardo simplemente en llegar allá era el orden de segundos. ¿Sí? Y eso hace entonces que la información necesaria para hacer todo lo que cuento de control de flujo, de saber si es que realmente hubo un retardo excesivo y por lo tanto es hora de retransmitir, ese retardo excesivo y es hora de retransmitir va a ser muy distinto cuando esté enviando tráfico a la impresora que la tengo aquí al lado y los retardos son tal vez un milisegundo o una cosa así, y
o el caso en que esté enviando tráfico a Estados Unidos y el retardo en ese caso puede contarse en segundos. O sea, es bastante delicado manejar todo este cuento acá. Está todo el tema, particularmente si estamos hablando de que queremos manejar un flujo continuo de datos al estilo TCP. Tenemos el tema de que tenemos que establecer la comunicación, la conexión y finalmente terminarla. ¿Sí? Básicamente, para establecer la comunicación, la conexión, significa que asegurarnos que los dos extremos estén claros de que están conectados, de que el otro existe, digamos, y exactamente cómo van a conversar, ¿sí? Particularmente permitir, por ejemplo, negociar algunos parámetros que puedan ser opcionales o que tengan que, bueno, que tenga que negociarse para la conexión. Y seguramente, si es que estamos hablando de alguna clase de mecanismo de conexiones confiables, de flujo de datos confiable, bueno, eso significa que vamos a tener que asignar recursos para temas tales como todo el cuento de ventanas deslizantes, buffer, hay que asignar buffers y esa clase de cosas en los dos extremos. Y esa clase de cosas entonces es el momento de, al establecer la conexión, de efectuar todas esas tareas de burocráticas previas. Y obviamente la operación de cerrar la conexión hace básicamente lo contrario. O sea, ya, de acuerdo, se cerró la conexión, estamos claros de que ya no estamos conversando y por lo tanto podemos deshacernos de los recursos que asignamos a esta conexión en ambos extremos. Bien, pues pero con esto ya llegamos al final de nuestra telechachara de hoy. Quedamos hasta acá y nos vemos el día lunes que viene. Me habían preguntado sobre la fecha de la entrega de la tarea. La cambié, entiendo, para que quede para este fin de semana. Tenemos el control también este fin de semana, lo voy a publicar el viernes a mediodía. ¿Qué más? Eso, ahí está la segunda tarea, que en realidad debería ser bastante corto, es más que nada correr un par de, ¿cómo se llama? Conectarse a un par de páginas web y registrar los resultados de manera que podamos tabularlos y hacer una comparativa. ¿Sí? Cuídense y nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana entre medio, ya que para nosotros se acabó la semana acá. Chao, chao. No, profe, cuídese.